Buen día, ¿cómo están? Quien les habla acá, Pablo Rodríguez. Cada vez que hay una información para desarrollar, lo hacemos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que se habló en la semana, que es esta famosa quita de impuestos que dice la calle Pou. Vamos a desarrollarla para ver a quiénes perjudica y a quiénes favorece esta quita de impuestos que es el IAS y el IRPF. Vamos a ver qué decía la calle Pou respecto a lo que él le molesta, que es la posición, lo que dice el Frente Amplio respecto a esa quita de impuestos. Vamos a escucharlo. ¿Se acuerdan de Marielena Walsh? El mundo del revés. Es la primera vez en la historia que yo veo que hay gente que se va a quejar de que se bajan impuestos. Es la primera vez. Se logró equilibrar la economía, se logró ser responsable fiscalmente. El país tiene el riesgo país más bajo de los últimos 20 años por lo menos. Bajamos el déficit, tenemos un crecimiento importante, sostuvimos a la población más necesitada y además ahora vamos a bajar impuestos. El gobierno hace algo y es tipo como que está gatillada, que hay que salir a criticarlo. Esta realmente me llama poderosamente la atención, que no le quieran dejar un peso más al laburante, al asalariado en el bolsillo. Bien, esto decía la calle Pou respecto a esta quita del IAS y IRPF. Vamos a escuchar en esta oportunidad a Fernando Isabelia, que nos va a desarrollar a quienes favorece y a quienes perjudica esto que dice la calle Pou. Vamos a escucharlo con atención, y acá nos aclara muy bien a quienes perjudica en este caso. La semana pasada supimos que otra vez, igual que el año pasado, el gobierno decidió ajustar las bases de prestaciones y contribuciones, BPC, por debajo del aumento de los precios, ¿sí? Esto implica en la práctica un aumento en el IRPF, un aumento en el IAS, en el IRPF que pagan los salarios, en el IAS que pagan las jubilaciones, y una baja en el valor de algunas prestaciones sociales como las asignaciones familiares y las jubilaciones y pensiones mínimas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente la BPC, las bases de prestaciones y contribuciones, es una unidad de cuenta que se usa, entre otras cosas, para fijar los límites a partir de los cuales los salarios y las jubilaciones pagan IRPF o IAS, o pasan a pagar tasas más altas de esos impuestos, ¿no? Ahora la BPC, ahora a partir de 2022, quedó fijada en 5.164 pesos, antes estaba en 4.870. Entonces se establece el mínimo no imponible del IRPF es 7 BPC, o sea, un salario que sea hasta menos 7 veces ese valor o menos, no paga IRPF. Si supera el valor de 7 BPC, entonces empieza a pagar IRPF, ¿no? Y después se establecen distintas franjas, entre 7 y 10 paga el 10%, entre 10 y 15 paga el 15% y así sucesivamente. Entonces la idea es que cuanto más alta sea la BPC, menos salarios y jubilaciones van a pagar esos impuestos. Y los que paguen van a pagar menos de esos impuestos porque van a quedar en franjas más bajas, ¿sí? Desde la creación del IRPF y hasta el gobierno anterior, la lógica era que la BPC se ajustaba todos los años con el aumento de los precios, ¿no? El IPC, el índice de precios del consumo, nos da cuánto aumentaron en promedio los precios, y lo que se hacía era todos los años se ajustaba la BPC con ese valor. Y con eso lo que se lograba era que si un salario o una jubilación mantenía su capacidad de compra, o sea, aumentaba igual que los precios, entonces seguía pagando lo mismo o no pagando, ¿sí? No cambiaba de franja. Pero ya desde el año pasado el gobierno resolvió cambiar el criterio y en vez de ajustar la BPC por el aumento de precios, lo hace por otro indicador, que está aumentando menos, que es básicamente en realidad el índice medio de salarios, lo que nos da en promedio cuánto aumentan los salarios. Hay que recordar que ya van 2 años, o sea, los 2 años de este gobierno, que los salarios crecen menos que los precios, o sea que en términos reales, en poder de compra, los salarios están cayendo. Entonces,
el gobierno, al ajustar la BPC por el índice medio de salarios, en vez de hacerlo por el índice de precios, logra que la BPC suba menos. Entonces, un trabajador que logre mantener su salario real, o sea, que logre que su salario crezca igual que los precios, va a empezar a pagar cada vez más, porque va a empezar, en relación a la BPC, su salario crece, y entonces va a quedar en franjas más altas. El gobierno dice que este cambio es neutro en términos de recaudación, es decir, que no cambia la recaudación. Y eso es una verdad a medias, porque si bien es verdad que con este cambio la recaudación de estos impuestos se mantendría igual, se mantiene igual sobre salarios que van cayendo, ¿sí? Lo que debería pasar con la lógica del IRPF es que cuando los salarios caen, cada trabajador paga menos de IRPF porque se está empobreciendo, y entonces lo lógico en un impuesto progresivo como es el IRPF es que pase a pagar menos. Lo que el gobierno logra con este cambio es que con salarios que están cayendo la gente siga pagando lo mismo de impuestos. Entonces el cambio sí afecta a la recaudación. Lo que debería pasar con salarios y jubilaciones a la baja es que la recaudación de los impuestos del IRPF y IAS caiga. Pero el gobierno, al hacer este cambio, se asegura de que aunque la gente se empobrece, sigue pagando lo mismo de impuestos. Entonces, en conclusión, esto es claramente una nueva falta a la promesa del gobierno de no aumentar impuestos, está aumentando impuestos, pero además lo hace de una manera subrepticia, de una manera tapada, ¿no? No lo hace de frente. Si el gobierno necesita aumentar impuestos, lo que debería hacer es mandar una ley al Parlamento y que con su mayoría en el Parlamento se vote el aumento de impuestos como se hizo toda la vida. Al manipular estos indicadores, lo que hace es aumentar los impuestos, salteándose esa etapa y evitando la transparencia del debate público que debería darse en este caso. Un apunte más, la BPC, además para fijar las franjas del IRPF y IAS, también se usa para establecer los montos de algunas prestaciones sociales. Por ejemplo, algunas asignaciones familiares, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones mínimas, se establecen en BPC. Entonces, si el gobierno lo que está haciendo es ajustando la BPC por debajo del aumento de precios, también lo que está haciendo es bajando en términos reales el monto de esas asignaciones familiares y también bajando en términos reales las jubilaciones y pensiones mínimas. Bien, ahí escuchábamos a Fernando, clarísimo, ¿no? A quienes favorece, a quienes perjudica. En este caso, sigue perjudicando estos cambios que hace este gobierno a los trabajadores, jubilados, pensionados y aquellos que están bajo la línea de pobreza. Espero que le haya servido este video. Nos vemos en la próxima. Quienes habla Pablo Rodríguez.